Jerusalén estaba fortificada con 3 murallas. Las torres se alzaban de las murallas 10 metros de alto y otros tanto de ancho. El templo sagrado estaba situado en el centro. Para los forasteros que se acercaban en la distancia, parecía una montaña cubierta de nieve. Lo que no era dorado, era blanco deslumbrante. El escritor antiguo Josefo describe Jerusalén como una ciudad sin igual. Era el centro del antiguo judaísmo. Albergó el lugar más sagrado para los judíos de todo el mundo, el Gran Templo. Fundado en un lugar escogido por el propio rey David, el templo atraía a peregrinos de todo el imperio. Y después de haber visto al Jesús resucitado, atrajo a sus fortalecidos seguidores. Porque si el reino de Dios iba a llegar a la tierra, primero llegaría a Jerusalén. Pero Jerusalén no era solo un centro religioso. Era una ciudad dominada por el Imperio Romano. Y su turbulenta historia la convirtió en un trono en el lado de los administradores romanos. Unos 20 años antes, Roma había aniquilado todo rastro de independencia judaica. La casa real judía de Herodes había desaparecido y los gobernantes romanos tomaron el control directo. Muchos eran administradores mediocres y poco diplomáticos. Esta era la ciudad que Pedro y los galileos convirtieron en su nueva base urbana, el centro de su movimiento de preparación para la era apocalíptica de Dios. Cuando escuchamos el término apocalipsis, pensamos que significa el final del mundo. No. Apocalipsis significaba el final del mal y la violencia, y de la injusticia, y la desigualdad, y la impureza aquí en la tierra. Significaba el final del mal, no el final del mundo. El nuevo grupo de Pedro no esperó ociosamente a que Dios destruyera el mal y nos trajera su mundo perfecto. Parece que Pedro condujo a sus compañeros a empezar a vivir en ese mundo ideal inmediatamente. El número completo de aquellos que creían era de un corazón y alma. Y nadie diría que le pertenecía algo a él solo, sino que todo era común. Ninguno de ellos tenía necesidades, y quien poseía tierras o casas las vendía y llevaba las ganancias de la venta a los pies de los apóstoles, quienes las distribuían entre el resto según sus necesidades. Como Lucas cuenta, Pedro construyó una sociedad modelo dentro del extraño y nuevo enclave de la ciudad. Creó un sistema de vida comunal, bienes compartidos, ayuda mutua. Este estilo de vida radical no era exclusivo en el siglo I, pero era un indicio más de que Pedro y sus compañeros esperaban presenciar las profecías antiguas durante su vida. Lo que Pedro está haciendo en Jerusalén es intentar convencer a sus compañeros judíos de que el reino de Dios ya ha comenzado en esta tierra. Por lo tanto, tenían que empezar a vivirlo. Si decían a un judío con una mentalidad abierta, la era del apocalipsis ha comenzado, este judío podía decir, bueno, estoy dispuesto a creerlo, pero ¿me podéis mostrar qué ha comenzado? No veo ninguna diferencia. Roma sigue gobernando el mundo y todo lo que Pedro podía decir era, sí, pero ven y verás cómo estamos viviendo. Hemos empezado a vivir de un modo distinto. Su modo de vida podría haber impresionado a los judíos pobres de Jerusalén. Pero los conversos no eran una prioridad para Pedro en un primer momento. De hecho, no ofrecía nada a lo que convertirse, por lo que Pedro y sus seguidores continuaron con el judaísmo. Conservaron las leyes alimentarias judías y honraban las festividades judías como la Pascua judía y algunos días después, la fiesta de Pentecostés. De hecho,
El grupo de Jerusalén de Pedro podría haber pasado desapercibido de no ser por un extraño suceso acontecido durante el primer Pentecostés tras la muerte de Jesús. En el día de Pentecostés estaban todos reunidos. De repente del cielo se escuchó un sonido como un fuerte viento. El viento inundó toda la casa en la que se encontraban. Todos se inundaron del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes lenguas. Eran judíos que habitaban en Jerusalén, hombres piadosos de todas las tribus de la tierra. Al escuchar este sonido, se formó una multitud que estaba confusa. Perplejos pero sorprendidos, maravillados. Fijaos, ¿no son todos los que hablan de Galilea? ¿Qué significará esto? Otros se burlaban y decían, están llenos del nuevo vino. La historia de Pentecostés que cuenta Lucas es solo una historia extraordinaria y muy peculiar. Escuchan a los discípulos hablar en lo que hoy llamaríamos hablar en otros idiomas. Es una manifestación sorprendente del Espíritu que aún hoy podemos observar en las iglesias pentecostales, donde la gente habla en varios idiomas. Y si no se ha presenciado, no se puede entender la fuerza que llegan a transmitir. ¿Podría arrastrar a una multitud? Definitivamente. ¿Pensaría la gente que los participantes estaban locos? Probablemente muchos de ellos lo estaban, pero otros dirían que están hablando en el idioma de los ángeles. Eso debe ser divino, la verdadera profecía. Deben poseer la teología correcta. Otros también pudieron pensar eso. La historia de Pentecostés se suele señalar como el inicio de la Iglesia cristiana, pero también contiene una nota nefasta. Puesto que en el clima del antiguo Jerusalén, donde los cautos habitantes recordaban demasiado bien cómo los mesías podían traer represalias generales, Pedro y sus llamativos seguidores seguramente provocarían inquietud. Proclamar un Mesías, proclamar una era mesiánica, era realizar una queja política, y los judíos de Jerusalén especialmente reconocían que estaban bajo ocupación romana y sabían que el César no quería ninguna competición con su gobierno. Proclamar un nuevo rey significaba que sus propias vidas correrían peligro, porque las tropas y los gobernantes de Roma no quieren ningún rey excepto el César. No existe certeza sobre cuándo y por qué se originó el primer problema con el movimiento de Jesús de Jerusalén. Pero según Lucas, los problemas comenzaron no mucho después de que el grupo comenzara a atraer a nuevos seguidores. Lucas escribe que uno de ellos, un hombre llamado Esteban, causó confrontación al declarar públicamente su reverencia por el ejecutado Jesús. Este nuevo miembro, comenta Lucas, enfureció a algunos de sus oyentes de Jerusalén. Agitaron a la gente, a ancianos y a escribanos. Quienes lo encontraron, lo arrestaron y lo llevaron ante el consejo. Presentaron a un falso testigo que dijo, este hombre realiza afirmaciones contrarias a este lugar sagrado y la ley. Entonces lo expulsaron de la ciudad y lo apedrearon. Esteban fue apedreado hasta la muerte. La crisis vino poco después. Según la narración de Lucas, un ferviente joven judío llamado Saúl estaba al frente de una purga comunal. Trabajando a instancias de las autoridades religiosas de Jerusalén, Lucas afirma que Saúl persiguió a los seguidores de Jesús y causó estragos en el pequeño grupo de Pedro. Ese día empezó una gran persecución contra la asamblea de Jerusalén y todos se dispersaron por el campo excepto los apóstoles. Saúl estaba aniquilando la iglesia. Entraba en todas las casas y encarcelaba tanto a hombres como a mujeres. Según Lucas,
Pedro continuó en Jerusalén con solo unos pocos seguidores de Jesús. Él, al menos, no fue perseguido. Pero la situación debió parecer poco halagüeña. Sus expectativas se habían derrumbado de repente. Él y el resto tendrían que revisar una vez más sus esperanzas y planes.